Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. El miedo es quizás uno de los estados emocionales más limitantes que existen en todas las personas. Mucha gente no maneja adecuadamente este estado emocional. Y las personas, todas, tienen un gran potencial, tienen cosas fortalezas, talentos, que están en su interior, que les harían conseguir muchas cosas en su vida, desarrollarse en diferentes ámbitos, estar bien, disfrutar de la familia, tener una vida feliz, próspera en muchos sentidos, pero justamente el miedo es una limitación. Hay que afrontar eso, hay que superarlo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Te invito a que prestes bastante atención y saques tus propias conclusiones del mensaje que te voy a brindar, y utilices lo que lo que voy a hablar el día de hoy para el desarrollo de tu vida. El tema es comprendiendo el miedo para lograr tus sueños. Justamente hay que comprenderse a uno mismo, hay que comprender cómo es que el miedo influye sobre tu persona para establecer patrones de pensamiento y de conducta que permitan que tú sigas adelante superando el miedo que está en tu interior, y que vamos a ver pues cuál es su naturaleza, y de esa manera lograr tus sueños. Está bien que sueñes, que tengas objetivos grandes, importantes. ¿Qué haces con ellos? Avanzas hacia esos sueños, lo vuelves realidad. Tienes que esos sueños transformarlos en proyectos aplicables, que estén de tal manera constituidos que tú puedas ir avanzando paso a paso hacia el objetivo de esos objetivos, que son sueños muy importantes para ti, que tienen que ver con tus valores, con deseos que están en el aspecto más importante de lo que tú quieres en la vida. Y bien, así que es necesario comprender esto del miedo, ¿sí? En qué consiste, de qué se trata, qué es realmente, qué hacer con ella. Vamos con los primeros conceptos para ir profundizando más en este tema. Tenemos una primera idea, que es ¿qué es el miedo? Es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Tenemos ahí nuestra primera idea. La primera propuesta que te doy es que entender qué es el miedo. Esa es una definición de las tantas que puedes encontrar tú. Así que es una sensación de angustia, ¿no? Tiene obviamente una consecuencia. Hay aspectos que suceden en la parte física, en la parte emocional y mental. Pero básicamente se trata de esto, ¿sí? De una angustia, una sensación que ocurre dentro de ti debido a un peligro, que puede ser real o imaginario, dependiendo, ¿no? Porque también está el componente mental, del cual vamos a comentar más adelante. Y entonces, frente a este peligro, se suscita todo el mecanismo del miedo, esa experiencia que tú has tenido seguramente alguna vez en tu vida. Todas las personas hemos pasado por sentir miedo frente a diferentes circunstancias, ¿sí? Y tienes que tomar en cuenta que tiene una connotación positiva, ¿sí? El miedo es un estado que es natural en todas las personas, porque es un mecanismo de protección frente a algún acontecimiento que puede afectarnos. Vamos a seguir comprendiendo el miedo, ¿no? A través de que si el miedo es malo, ¿es en realidad el miedo es malo? La respuesta es que es una función biológica
que nos protege ante el peligro real, ¿sí? Y desde esta idea, pues puedo decirte que el miedo en sí no es algo malo, ¿sí? Es simplemente una forma en la que nuestro cuerpo, nuestro organismo busca defenderse ante una situación. Es decir, que el miedo nos protege frente a diferentes circunstancias. Y es un mecanismo que está instalado en nuestro organismo, que se origina en nuestro cerebro, que proviene de miles o de cientos de miles de años, cuando recién se estaba generando la especie humana, ¿sí? Y que nos permitió llegar hasta la actualidad, ser la especie más poderosa que existe, la que pues domina el mundo. Justamente nuestra supervivencia se ha debido a través del miedo, ¿no? Más que de cualquier otra emoción. Entonces, este mecanismo que tenemos que nos protege, que nos activa a huir de algunas circunstancias, es algo favorable. Porque si no existiera el miedo, entonces fácilmente las personas podrían hacerse daño, como sucede a veces, ¿no? Que no hay un aprendizaje, no hay un desarrollo adecuado de la inteligencia emocional, entonces las personas no saben captar el mensaje del miedo y se meten a situaciones que al final les produce algún tipo de perjuicio, ya sea físico o en su desarrollo personal. Pero el miedo cumple una función muy importante, lo he mencionado, ¿no? Y podemos entender qué tan importante es el miedo cuando nos encontramos con algún caso de una persona que debido a una lesión cerebral no tiene miedo, ¿sí? Porque justamente la parte del cerebro en donde se produce la experiencia de miedo ha quedado deteriorada y esa persona pues, prácticamente no tiene miedo. Esos casos se han presentado y son muy raros y ha sido objeto de investigación, por supuesto, y los investigadores, los científicos se han dado cuenta que esta persona pues al no tener el miedo, ¿sí?, en su vida, pues eso ocasiona una serie de inconveniencias en la persona, ¿sí? En las relaciones con los demás, pues justamente como no tiene miedo, no sabe hasta los límites que tiene que tomar en cuenta para poder convivir adecuadamente con otras personas y de igual manera en las circunstancias comunes del día a día en que las personas tenemos algún reparo o tenemos más cuidado, estas personas son más arrojadas y pues ahí hay accidentes y una serie de problemas. Así que es muy importante el saber gestionar adecuadamente el miedo, mas no debería ser objetivo para ninguna persona el erradicarlo de nuestra vida, ya que como mencionado tiene una función muy importante para nuestro desarrollo. Y bien, otra idea que quiero profundizar es en la que ustedes pueden leer en la diapositiva, entender cómo se origina el miedo, ¿sí? Si bien es cierto que el miedo es un fenómeno que se produce a nivel biológico, que es parte de nuestra constitución, es una característica de todo organismo humano y de todas otras especies también, ¿sí?, que nos ayuda a protegernos frente al medio ambiente que puede, en algún momento haber un peligro para nosotros, para nuestra integridad. Entonces, si bien es cierto que tiene un componente biológico, los seres humanos no solo tenemos la dimensión física, sino también está la parte mental, la parte emocional y también el aspecto espiritual. Pero la parte mental y emocional están más relacionadas con la parte física con respecto al miedo.
Y si el organismo, de forma instintiva, produce en nosotros el estado de miedo, la mente con nuestros pensamientos puede mantener ese estado, convirtiendo una emoción en un sentimiento o un estado de ánimo. Y muchas personas que han tenido una experiencia que les ha producido miedo, mantienen esa sensación durante todo el día, simplemente porque están alimentando esa experiencia a través de diversas ideas. Una emoción que pudo haber durado 1 minuto, 2 minutos, quizás segundos, se perpetúa y se distorsiona por la presencia de nuestros propios pensamientos que vienen de diferentes circunstancias, y vamos a ir analizando alguna de ellas. Entonces, ¿cómo se produce el miedo? ¿Cómo influye este miedo en nosotros? Ya no del aspecto biológico, sino del componente social y de las cosas que vamos viviendo, que van generando en nosotros una forma de pensar, una serie de creencias, una personalidad, un estilo de vida. Entonces, una de ellas es el maltrato. Las personas que han pasado por experiencias de maltrato, es decir, que han sido agredidas física, psicológica o emocionalmente por otras personas, ¿sí? Van teniendo una visión distorsionada de lo que es la vida, de lo que son los demás, y siempre están esperando cosas negativas. Creen que otras personas le van a dañar en algún momento, ¿no? Están a la expectativa, están siempre con una idea negativa y se sienten vulnerables. Esto hace que esta persona sea propensa a tener miedo, más miedo que lo que podría sentir una persona que no pasa por maltrato, ¿sí? Así que los padres de familia que crean un ambiente en su hogar en donde los hijos se sienten dañados, se les insulta, se les castiga físicamente, se les reprende de forma muy dura y no se les da el apoyo emocional necesario, estos chicos pues están predispuestos a tener miedo continuamente, ¿no? Su organismo se adapta de tal manera, y su cerebro también, a que estén como se puede decir, muy alerta, están muy alertas a cualquier situación que pueda en ellos detectar que va a pasar algo malo, ¿no? Entonces están muy enfocados en que una persona alza la voz, aunque de repente ya están esperando que alguien los va a castigar, están ya predispuestos a que va a suceder algo malo, y eso activa el mecanismo del miedo, ¿no? Hay un niño, por ejemplo, puede romper el vaso y ya está llorando porque piensa que su papá le va a castigar, y si en otras ocasiones ha ocurrido eso, pues posiblemente el padre lo castigue, ¿no? Esto sorprende, por ejemplo, cuando un niño está desayunando en casa de otros familiares y de repente hace algo que no debería haber hecho, y el niño se asusta y ya está pensando que lo van a golpear. Entonces los tíos le pueden decir, pero cálmate, simplemente se te cayó, vamos a levantarlo, no pasa nada. Y el niño pues ya está, ¿no? Está embargado en ese estado de miedo. Mucho cuidado con la forma en que vamos condicionando a los niños. Una persona adulta también sufre de estos problemas y tiene que buscar apoyo profesional para poder superar este hecho de haber recibido maltrato y tener una reacción bastante intensa frente al miedo. Otro es, podemos ver ahí, la manipulación, ¿sí? Las tácticas de manipulación. También los padres
cuando no están debidamente orientados, utilizan estrategias como amenazar al niño o decirle que le va a pasar algo malo si es que no hace determinada cosa, si es que no limpia su cuarto, si es que no ordena, si es que no va a comer. Padres que amenazan diciéndole te va a llevar el ropavejero, cuidado con los fantasmas, ¿sí? Yo he sido testigo de que algunos familiares o padres de familia, para que su hijo no vaya a determinado lugar, le dicen cosas como: ten cuidado porque por ahí está la rata o la araña, y van fomentando en estos niños que tengan miedo hacia esos animales. Y si bien es cierto que tampoco debemos generar que ellos se acerquen a esos animales, tampoco hay que mencionar continuamente la presencia de esos insectos o diferentes bichos para que ellos estén bastante temerosos a una araña. Entonces ya pues yo observo niños grandes que con una araña o con una abeja o cualquier otro animal comienzan a gritar, se desesperan, no saben qué hacer. Es porque se le ha generado durante en varias ocasiones ese estado de miedo, ¿no? Dándole a entender de que corre gran riesgo su integridad producto de ese insecto. Entonces ahí también los padres tienen que corregirse para que no generen una personalidad débil en sus hijos o en otras personas. Y eso también sucede, ¿no? Sucede y vamos creciendo y son cosas que aparentemente son muy pequeñas, intrascendentes, pero que se repiten tantas veces y van alimentando nuestra mente y nuestra predisposición, que de adultos ya olvidamos estos hechos. Olvidamos que cuando éramos niños nos hablaban sobre ciertos temas que nos generaban miedo, porque pues así es la memoria. Y ya actuamos en diferentes circunstancias para hablar con gente nueva. Cuando nos subimos a un escenario y estamos frente a muchas personas, cuando queremos caminar en la oscuridad, ¿no? Estamos solos en la casa. Y en otros momentos surge el miedo. Y no lo asociamos con que hace muchos años alguien nos dijo algo que lo hizo con la intención de que dejáramos, ¿no? Que nos vayamos a nuestro cuarto o dejáramos de hacer algo, pero produciendo miedo en nosotros, ¿no? Y eso ya queda grabado en la memoria y nos predispone a actuar de cierta manera y nos va creando límites que no nos permiten vivir adecuadamente. Por eso que los padres tienen que entender que existen otras maneras de poder criar a sus hijos, ¿sí? No a través del miedo, sino de explicarles qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, ¿sí? Las consecuencias reales, no hacer uso de estas estrategias para que el niño obedezca, ¿no? Por ejemplo, a veces se le dice que se le va a caer los dientes si es que no se cepilla los dientes, y no es tanto así. O sea, me refiero a no exagerar, sino que es decir las cosas concretas, ¿sí? Tal y como son, que tiene que cepillarse los dientes para que los dientes se mantengan sanos y limpios, y que de lo contrario, si que no cepilla los dientes, pues puede producirse una caries y otras cosas, ¿no? en esa parte del cuerpo, y explicar de esta manera en otras circunstancias. Pero muchas veces los padres exageran demasiado, y ahí está el error. Exageras demasiado para que tu hijo se impacte con tu noticia, con tu mensaje, y termine acatando lo que tú quieres. Pero ¿qué es lo que quieres tú? Quieres que inmediatamente el hijo se comporte de cierta manera. Y así como el castigo, que también busca que el niño inmediatamente se comporte de cierta manera, que te haga caso, porque tú le has gritado de forma muy dura, hiriendo sus sentimientos o lo está golpeando. Todo esto tiene como fin
que él haga algo de forma inmediata, pero a largo plazo existen otras circunstancias, otras consecuencias. Y como en la vida, pues hay que buscar el camino más adecuado, que no siempre es el camino más corto, sino que hay que tener paciencia y tener perseverancia para ir inculcando en los niños una serie de costumbres, de hábitos sanos para ellos. Si quieres hacer que tu hijo sea estudioso, pues eso no se consigue en un solo día, ¿no? O en una semana. Tienes que ser insistente, motivarlo, darle mucho afecto y darle un buen ejemplo, ¿no? Y eso también se puede aplicar en el orden, en la limpieza, en decir la verdad y en otros comportamientos que quieres que tu hijo haga, ¿no? Así que ten mucho cuidado con hacer uso de estas estrategias. Por ejemplo, puede decirle el papá: si te sigues portando así, me voy a la casa, ¿no? Entonces el niño se queda impactado porque piensa que, y si de verdad el padre termina yéndose de su casa porque se separa de su esposa, ya se le hizo ese comentario al niño, quizás meses antes, pero el niño puede recordar y asociar esa frase que se le dijo con el hecho de que su padre ya no está, y realmente sentirse que él es responsable del divorcio de sus padres, ¿no? Esto puede ocasionar un gran trauma en su hijo. No hay que comentar ninguna de este tipo de cosas, ¿sí? Lo otro es el ejemplo de los padres. También padres temerosos que no han superado sus propios problemas cuando fueron pequeños o adolescentes, hacen que la cadena se mantenga, ¿no? Una generación a otra se vienen transmitiendo características, cosas buenas y cosas malas, y si en algún momento no se rompe esa cadena y se diseña una vida diferente, pues eso continúa. Y entonces también el temor a la gente, a vivir, a hacer cosas distintas, se va heredando de padres a hijos. Si el padre es un ser tímido, que le cuesta hablar en público, a veces lo comenta, los hijos se dan cuenta, también el niño puede internalizar eso y tener ese tipo de problemas en su colegio. Ya no va a querer salir a participar en un evento como por ejemplo el Día de la Madre o el Día del Padre, porque está siguiendo los pasos de su papá o de su mamá, o de la persona significativa en su vida. Entonces es un gran reto para los padres el superar este tipo de limitaciones, no solamente por ellos, sino por sus hijos, porque ellos también están observando y están aprendiendo, no de lo que el padre desea para sus hijos, o de las cosas que el padre le dice a sus hijos, sino están observando el comportamiento y de ahí aprenden. Y de ahí captan todo ese estilo de vida y los hijos lo reproducen. El niño se convierte en el espejo de los padres. Y los padres pueden ver sus propios errores en sus hijos. A veces cuesta que una persona se dé cuenta directamente de sus propias deficiencias, de sus propias limitaciones. Y la gente que está más cerca a ti son tu espejo y tú puedes ver en ellos lo que no puedes ver en ti. Entonces cuando tu hijo tiene algún tipo de problema, no solamente ocúpate de llevarlo al psicólogo para que trate a tu niño porque tiene un tic nervioso, se le sudan las manos, se orina, ¿no? Tiene ese problema de enuresis, de orinarse mientras duerme, ¿no? O no controla sus esfínteres cuando ya tiene edad para hacerlo, o tartamudea, o tiene algún tipo de problema que tiene que ver con la ansiedad. No solamente tienes que trabajar con él, sino ver qué está sucediendo en la familia que está produciendo este problema en el niño. Porque los niños, y mientras más pequeños, más están influidos por lo que sucede en la casa, ¿sí? De repente tú también eres ansioso
te desesperas por cualquier cosa, te atolondras, no sabes qué hacer, y tu hijo también comienza a copiar ese tipo de conductas. Y él también, cuando le entregan un trabajo que lo ve un poco difícil, se atolondra, su mente se bloquea y no sabe qué hacer. Lo que tú haces cuando tienes un proyecto bastante complicado, o te toca una etapa en la que muchas cosas ocurren dentro de tu vida y te desesperas y haces comentarios, ¿no? y se te ve que tú estás estresado, que estás abrumado, tu hijo va captando todo eso y va aprendiendo a vivir de esa manera, ¿sí? Así que el miedo también se hereda y hay que tomar en cuenta este hecho. Lo otro es accidentes innecesarios, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño es testigo de que se quema su casa, o existe se da un terremoto, o algún un coche de autos, ¿no? un choque de autos, cosas así. Entonces el niño se impacta, una persona adulta también se puede impactar, y lo que aquí es necesario es, primero, el apoyo de la familia, ¿no? La familia tiene que mantenerse calmada, porque si la familia se desespera, no está ayudando a que ese integrante, ese familiar, se recupere lo más pronto posible. Todos en nuestro interior tenemos un mecanismo de autorregulación, de autosanación. Así como, por ejemplo, si tú te cortas parte de tu piel, ¿sí? Pasan los días cuidando de que no se infecte la herida, el propio cuerpo va sanando se va sanando esa zona de la piel o del cuerpo. De igual manera, en el aspecto emocional, también tenemos ese mecanismo de autosanación, de autorregulación, que se da cuando el individuo, cuando la persona se encuentra en un estado idóneo, ¿no? Un entorno agradable, positivo. Entonces se va superando algunos traumas, a veces de forma natural, no es necesario acudir con un profesional, dependiendo también la intensidad del trauma, ¿sí? Pero requiere de un ambiente acogedor, positivo. La familia puede ayudar para que un niño o cualquier persona pueda superar algún evento traumático, por ejemplo, un adolescente, rompimiento de la hija con su primer enamorado, que puede ser chocante porque por la ilusión de esta adolescente, ¿no? Su primer amor, y pues pensó que iba a durar bastante esa relación, no se esperaba que el chico ya no quisiera estar con ella. Entonces la familia acoge, apoya. O de repente un niño a quien se le muere su perro, ¿no? La familia puede apoyar, puede sostener al niño, ¿no? Si cuentan con estabilidad emocional. Pero ¿qué ocurre cuando los padres también se ven alterados por la situación que ha ocurrido? Cuando la madre está ansiosa, está sufriendo, y entonces el niño sufre más, ¿no? Por ejemplo, aunque sea una experiencia muy fuerte, cuando a un menor se le ha violentado sexualmente, obviamente que eso impacta a los padres, pero como he mencionado, hay diferentes niveles de predisposición en las personas. Unos pierden el control, se deprimen, se angustian, no saben qué hacer, y el niño, ¿sí?, siente ese impacto en los demás familiares, se siente más culpable aún, porque piensa que por su culpa sus padres o sus tíos o otras personas sufren, y eso hace que el proceso de superar ese trauma sea más lento, o quizás no se dé y se agrava el niño. Pero si es una familia estable, obviamente que no son de hierro y han sido impactados, quizás le causa tristeza o enojo lo que ha ocurrido, pero se mantienen controlándose, son más maduros a nivel emocional, el niño siente un entorno seguro y eso le da más confianza para superar más prontamente lo que le ha pasado. Entonces, el consejo que yo le doy a muchos padres que van a mi consultorio psicológico
cuando su hijo presenta algún tipo de dificultad, por ejemplo, los padres se han separado, u otro tipo de cosas, yo le digo, lo primero es que tú estés tranquilo o estés tranquila. Si te alteras, si te agobias, tu hijo va a sentir ese estado en ti y le va a costar más poder superarse, ¿sí? El consejo, uno de los consejos básicos a los padres de familia es que mantengan la calma, ¿sí? Y eso genera un mayor apoyo, ¿no? Entonces también los padres influyen bastante, ¿sí? Otro aspecto que origina en los hijos el miedo es el apego, ¿no? Cuando en esa etapa de los primeros años de vida el niño no recibe el cuidado necesario, el cariño necesario de parte de sus padres o de una persona especial para ellos por motivo de trabajo, entonces se le deja solo, ese niño puede crecer con un sentimiento de inseguridad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a seguir hablando sobre otros conceptos que son muy importantes. A ver, señor productor, si es que nos permite, muy bien, que las personas vean este mensaje. Nuestros miedos no son más que un estado mental de Napoleón Hill. Y acá quiero yo aclarar que se refiere a ese miedo mental, ese miedo construido, alimentado por nuestras ideas. Por supuesto que el miedo tiene una connotación biológica, pero que si tú analizas tu vida, te encuentras que usualmente los miedos que tienes, en su gran mayoría, tienen que ver con una creación de tu propia mente, alimentados por las cosas que he mencionado hace un momento, cómo se origina el miedo. Pero en sí, tú los creas, tú los mantienes, y le das ese poder que hace que luego te perjudique en tu vida porque no intentas nuevas cosas, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado de eso. Otro es que haz aquello que temes. Este es un consejo muy bueno. Esta es la mejor manera de conquistar el miedo, ¿sí? Hay que enfrentar el miedo, ¿sí? Si tienes miedo, no permitas que el miedo decida, o bueno, estamos dándole en este momento una personalidad al miedo, estamos creando una identidad, ¿sí?, para fines educativos. Entonces no permitas que ese miedo decida sobre tu vida. Tú debes tomar tus propias decisiones y lo que quieres, lo que sabes que te va a ayudar para progresar, hazlo a pesar del miedo que puedas sentir. Y si tú sientes que es importante, por dar un ejemplo que en la mayoría de personas le sucede, es importante hablar frente a los demás, ya sea por un reto personal o para desarrollarte en tu profesión, pues comienza a practicar el hablar frente a otras personas, aunque al inicio tengas un poco de temor. Lo importante es que lo hagas, ¿sí? Más adelante voy a darles algunas sugerencias que te va a servir para también superar estos miedos, ¿no? Quiero aprovechar para invitarte a que entres a mi canal de YouTube. Ahí hay otro tema que también he disertado, que se titula Venciendo los miedos para disfrutar de la vida, que es el complemento del tema del día de hoy, ¿sí? Y con estos dos videos pues vas a tener una información bastante completa de lo que es el miedo, ¿sí?, en qué consiste, cuáles son sus características, cómo enfrentarse al miedo, qué estrategias se pueden utilizar para que tú puedas desenvolverte de forma tranquila en diferentes aspectos de tu vida y conseguir todo lo que tú quieras, y el miedo sea solamente un estado emocional, una emoción que se presente. Tú entiendes el mensaje, ¿sí?, por qué ocurre ese miedo en ti, que sepas manejar esa emoción y sigas adelante, porque el miedo en muchas circunstancias es positivo, y lo que hay que hacer es entender cómo es que se dio ese estado en mí,
en determinado momento y en base a eso actuar de una manera diferente. Bien, también esta otra cosa, ¿quién es más tonto? ¿El niño temeroso de la oscuridad o el hombre con miedo a la luz? Entonces, hemos estado hablando bastante del miedo que se suscita en los niños, pero otro aspecto muy importante es que en los adultos el miedo no les permite atreverse a hacer cosas diferentes. Sucede en la mujer que muchos años se ha dedicado al hogar y en determinado momento tiene la necesidad de trabajar, o quizás por ella misma siempre ha pensado que ya quería trabajar, quizás tiene una carrera y nunca lo ha ejecutado, y a veces no lo hace porque es algo nuevo y ya se acostumbró a una forma de vida. Sigue adelante, no dejes que ese miedo determine lo que puedes o no puedes hacer, ¿sí? Y saca lo mejor de ti. Justamente es el miedo lo que nos impide muchas veces el que desarrollamos nuestras capacidades y tengamos diferentes experiencias en nuestra vida que nos pueden hacer sentir muy bien. Un cuento viene bastante atinado con este tema del miedo, y es la historia de un león que, pues, en una época de sequía se va a un arroyo y cuando va a tomar se encuentra con la imagen de otro león, así que se escapan, pero tenía mucha sed y regresa pensando que el otro león ya se había ido y vuelve a encontrarlo y de nuevo huye despavorido, ¿no? Pensando que el otro león lo va a atacar. Era un león bastante temeroso, ¿no? Pero ya la sed era tan grande en él que ya sin importarle nada avanza decidido, ¿sí?, muy rápidamente, y se mete mete toda su cabeza al arroyo y puede beber tranquilamente. Y luego se da cuenta de que la imagen del león que había visto era su propio reflejo. O sea, y eso sucede mucho con nosotros. Creemos que la sociedad, que el mundo es algo peligroso, que nos va a hacer daño, y lo que vemos es el reflejo de nuestra mente. Ocasionalmente sucede que de manera inconsciente, como tenemos tanto miedo y pensamos que la gente es tan mala, terminamos creando situaciones que corroboran nuestra forma de pensar. Es por eso que hay que trabajar mucho en nuestros pensamientos. He mencionado, ¿no?, el caso de los miedos biológicos instintivos. Eso sucede, por ejemplo, cuando vemos un insecto. No estamos hablando de esas arañas que dan en la casa, sino una tarántula, por ejemplo, ¿no?, que sí sabemos que es peligroso, que una picadura de esta araña puede causarnos una alergia, un gran dolor, y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que reconocer cuando se da en nuestra vida una situación peligrosa que nos puede causar un daño real. Hablar en público no causa ningún tipo de daño, a menos que la persona se sugestione y le dé mucha importancia al comentario de alguien que está en una sala cuando tú estás hablando, ¿no? Pero otras situaciones sí de verdad son peligrosas. Por ejemplo, estás caminando por una calle y ves a unos tipos extraños que te dan una mala impresión, intuyes que son personas que están drogándose o que su escala de valores no es igual a la tuya, que son delincuentes. Entonces, evitarlos pasando a la otra acera es inteligente, ¿sí? No hay que ser demasiado hacernos los valientes o ser arrojados simplemente por llamar la atención o por quedar bien con otras personas. Existen hechos, situaciones que de verdad son riesgosas y hay que, por prudencia, ¿no?, evitarlas. Eso no te hace menos, no te hace un cobarde. Eso es importante, ¿no? El vencer el miedo no significa hacer cosas que te pueden causar daño o algún ser querido, ¿sí? No solamente un daño físico, sino también
a veces un daño en tu integridad, en la imagen que proyectas frente a otras personas. Pero frente a eso están los miedos inventados, miedos que incluso la misma sociedad inventa, como por ejemplo las películas de terror, estos seres, ¿no? Estamos ahí viendo a un personaje protagonista de una película, Aliens, ¿sí? Entonces, estos son ya escenas, son hechos que no son reales, que son inventados, creados por toda una empresa, la empresa cinematográfica, que pues tiene ahí una connotación económica, porque mucha gente también quiere sentir estas vivencias, pero hay que entender eso, ¿no? Saber diferenciar de lo que hemos visto hace un momento, un miedo real, de un miedo inventado, ya sea por la sociedad o por tu propia mente. Otro personaje, también de otra película de terror, en este caso el Depredador, y entonces es también característica de nuestra sociedad actual, ¿no? Estas creaciones, ¿no? Estas maneras de poder manejar los medios de comunicación, un poco incitando a las personas a que sientan estas experiencias extremas a través de una película. ¿Por qué? ¿Por qué se dan? ¿Por qué tiene tanta acogida las películas de acción, las películas de violencia, las películas de terror? Porque las personas en el día a día viven una vida tan segura, tan predecible, tan rutinaria, que no hay emociones fuertes. Entonces las personas tienen la necesidad de experimentar algún tipo de aventura en su vida. Y como su vida ya no hay retos, la persona no se reta, no hace cosas nuevas, entonces pues esa necesidad poco se ve satisfecha yendo a un cine o en la propia casa, alquilando una película, para identificarse con el protagonista y vivir toda esa historia, ¿no? Y generar adrenalina, una sensación eufórica en nosotros se suscita, se da justamente cuando se ven ese tipo de películas. Les aconsejo que tengan mucho cuidado con el observar estas películas en presencia de los niños, que pueden sugestionarse, ¿no? Ahí tenemos otra película que también es conocida como una de las películas más terroríficas, la de Freddy Krueger. Vemos ahí Pesadilla en Elm Street, y se da esto, ¿no? La propagación del miedo. Hay mucha gente, ya que estamos hablando del miedo, que es adicta al miedo y no se dan cuenta. Hay personas que buscan sentir miedo, ¿sí? Porque ya a nivel cerebral, esos circuitos que tienen que ver con la emoción del miedo se han fortalecido, y entonces la persona está propensa a sentir miedo. Además de que buscan este miedo de forma intencionada, viendo una película de terror, que puede generar esta adrenalina y estas emociones que tienen que ver con el estrés, que a la larga generan un desorden en el sistema, en el organismo de la persona, en especial en el sistema inmunológico. Así que tengan mucho cuidado, ¿sí? Con precaución, con moderación. Yo no sugiero ver excesivamente películas de terror o películas de violencia, porque el ver, por ejemplo, demasiada muerte, balaceras, sangre, de alguna manera nos impresiona. Aparentemente es algo inofensivo, pero si se repite muchas veces, genera en ese momento un trastorno en todo nuestro sistema orgánico, en nuestro sistema nervioso, y a la larga, ¿sí?, puede generar esto dificultades, ansiedad, ¿no? O puede influir sobre nuestros, como mencionaba, sistema inmunológico, y debilitar nuestro cuerpo para que sea propenso a padecer alguna otra enfermedad. Recuerden que la mente está muy relacionada con la parte física. Si la mente está bien, si es armónica, si goza de paz, entonces el cuerpo también va a estar en sus óptimas condiciones.
Pero si en la mente hay algún tipo de alteración, las personas que se enojan demasiado, por ejemplo, terminan teniendo muchos problemas físicos. Las personas que propenden a la tristeza también están débiles a nivel físico. Y de igual manera pasa con el miedo. Así que no generes constantemente estos estímulos que propician el miedo, ¿no? Genera otro tipo de emociones más positivas como la alegría, el humor, la paz, ¿no? Y la adrenalina o el riesgo puedes manejarlo o vivirlo en otras circunstancias, como es en los proyectos que tú tienes. Bueno, algunas fobias, por mencionar, hay diferentes, solamente acá les quiero mostrar algunas. Está el miedo a las personas, el miedo a que se burlen de ti. Hay gente que le tiene miedo al dinero. En otra oportunidad voy a hablarles sobre el tema de la actitud que tenemos las personas hacia el dinero. Existe una actitud positiva y una actitud negativa. La religión, ¿no? La propia familia a veces se encargan de que veamos el dinero como algo sucio, como algo malo, ¿no? Que no es bueno tener dinero. Hablar con otras personas, también hay gente que tiene muchos temores con respecto a eso, y el quedarse solo, ¿sí? No me refiero a quedarse solo físicamente en tu casa, cuando pues producto de ver muchas películas de terror ya estás sugestionado y ya no sabes bien si es cierto o es mentira, sino hablo al hecho de quedarte solo. Hay muchas personas que están con parejas, por ejemplo, por no saber vivir solo. Y si bien es cierto que pues, ¿no?, tener una pareja nos enriquece, nos sostenemos uno al otro y así creamos una familia, el hecho es que no lo hagamos simplemente por una necesidad, ¿no? Porque no podemos vivir independientemente y tenemos que recibir el cariño y la atención de otras personas. Está bien que disfrutemos del cariño y la atención de los demás o de alguna persona en particular, pero si no puedes vivir solo y siempre tienes esa necesidad y vives dependiente de otro, entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque a través de esa dependencia se generan relaciones negativas, de sufrimiento, de dominación, de sumisión. Y vemos ahí en la imagen, vemos a una persona, ¿sí?, que está ¿sí?, que está su cabeza metida en la tierra, y eso tiene que ver con un acto de un animal, el avestruz, que se dice que cuando hay un depredador cerca, pues mete su cabeza debajo de la tierra para no observar a ese depredador, ¿no? Y eso lo hacen muchas personas. En vez de enfrentarse a las situaciones, quieren huir, se ocultan, no quieren enfrentarse a ese riesgo, que de por sí no necesariamente es algo malo. El riesgo implica también cambio, hay que afrontarlo para seguir adelante. Pero hay muchas personas que cuando sucede algo inquietante en su vida, en vez de afrontarlo y buscar las herramientas necesarias para hacer uso de esas herramientas, de esos instrumentos, de esas facultades que todos tenemos dentro, y afrontar y resolver lo que nos está pasando, pues muchas se refugian, por ejemplo, en el alcohol o en las drogas, para no afrontar su realidad. Entonces es un acto de cobardía que te va a causar mayores problemas de las que ya tienes, y no hay que hacer eso. Y con respecto a las fobias, pues acude a un buen psicoterapeuta. Existen herramientas como la programación lingüística que trabajan sobre las fobias, y eso puede ser simplemente un hecho de tu pasado, ¿no?, que ya no necesita que te perjudique permanentemente. Tú en cualquier momento puedes seguir adelante con tu vida, conseguir muchas cosas, pero tienes que darte cuenta que tienes que hacer algo, tienes que a veces hacer uso de tu fuerza de voluntad, dedicarte en ciertas cosas para no dejarte llevar por esos problemas o estas limitaciones que estoy mencionando. Y vamos con algunas propuestas de cómo superar el miedo. Una de ellas, planificación y preparación, ¿sí? Entonces muchas personas, muchos profesionales, tienen miedo porque justamente no se sienten con la facultad de desenvolverse bien en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, vas a exponer tu proyecto frente a tus compañeros o a tu jefe,
si te sientes o te preparas a conciencia, buscando información, viendo los detalles, todas las preguntas que te pueden hacer, entonces vas a tener más seguridad, ¿no? Es muy importante. El miedo, como he mencionado, nos protege y nos predispone a buscar hacer lo mejor posible para no caer en el error. Pues justamente el miedo nos dice, me puedo equivocar, me puede salir mal. Entonces no te quedes con esos pensamientos, sino prepárate adecuadamente para que lo hagas bien, ¿no? Entonces el miedo ahí es un aliado tuyo y no es tu enemigo. Lo otro es exponerse gradualmente. Entonces, si tienes algún miedo muy fuerte en alguna circunstancia, enfrenta ese miedo, pero poco a poco, paso a paso. A medida que vas ganando confianza, atrévete a dar un paso más con respecto, por ejemplo, si tienes un miedo a nadar, ¿sí? Atrévete en compañía de alguien a acercarte a la orilla del mar, ¿no? Y luego anda avanzando poquito a poquito y así, ¿no? Cada paso que des, ten en cuenta que es una indicación de que puedes seguir adelante, ¿sí? De que no tienes que estar atrapado bajo ese miedo. Otra sugerencia que te doy es hacer uso de la técnica de la visualización, que consiste en que trabajes esos comportamientos o esas cosas que quieres hacer a través de tu mente, ¿sí? Busca estar tranquilo y imagina que estás desenvolviéndote en eso que tú quieres y que todo va bien y que tú lo haces de forma adecuada, de forma impecable, que eres eficiente en lo que estás haciendo. Por ejemplo, para hablar en público, pues puedes imaginarte, visualizar que estás ya hablando en público y que te estás desenvolviendo de forma adecuada, moviendo tu cuerpo como debe ser y que la gente está escuchando atentamente lo que tú dices. Entonces, si tú te imaginas eso, estás alimentando tu mente de forma diferente a lo que hace mucha gente cuando sabe que va a hablar en público, que ya está pensando que la gente se va a burlar o se está imaginando que se equivoca, que se olvida lo que va a decir. Entonces, ahí, pensando de esa manera, estás generando más miedo que te va a paralizar y al final de tanto pensar eso se va a hacer realidad. Pero si visualizas que te va a salir bien, pues te estás predisponiendo para que tengas éxito cuando se dé el evento en realidad, ¿no? La revisión y el cambio de creencias. Eso requiere del apoyo de un psicoterapeuta para que vayas modificando esas ideas centrales y profundas que están en tu mente que te predisponen a sentir miedo frente a alguna circunstancia, ¿sí? En ocasiones, y tú tienes que revisar y darte cuenta cuando es necesario acudir a un psicoterapeuta, tienes que hacerlo. Pero toma en cuenta lo siguiente: cualquier problema que tengas, en cualquier aspecto de tu vida, y específicamente del miedo, es solucionable, ¿sí? Todo miedo que esté pasando por ti, si te sientes ansioso o tienes alguna fobia, eso se puede tratar y se puede disolver. No es permanente, no tiene que ser permanente, no es parte de una condición intrínseca a ti. Si no lo puedes resolver por ti solo, busca apoyo profesional, pero no te quedes con ese problema, ¿sí? Supéralo. Practica la meditación. Es otra herramienta muy poderosa que ayuda a que la persona se sienta segura de sí misma y viva tranquila, y cuando surge algún evento ya no te inquietes como antes. Por ejemplo, si un temblor pequeño te asusta, te desesperas y ya estás llorando, no sabes qué hacer, con la práctica continua de la meditación te vas a convertir en una persona en que cuando surja o cuando suceda un temblor, pues vas a saber lo que tienes que hacer, vas a mantener la lucidez, la claridad mental, vas a actuar, sí, pero ya no vas a tener miedo. Se trata de en la vida de desenvolverse adecuadamente, y cuando existe un riesgo, cuando existe una situación de peligro, pues saber qué hacer. Pero el miedo te genera confusión mental y es donde te equivocas y donde haces cosas que no deberías hacer porque te puedes perjudicar. Lo que sucede, por ejemplo, cuando se da un temblor en un establecimiento donde hay mucha gente, es que las personas que están dentro de en ese lugar se causan golpes y daños físicos, no tanto por el temblor en sí, sino por la desesperación que se genera en las personas. Ahí es donde el miedo está actuando de forma negativa.
quiero comentarles, quiero leerles esta reflexión, ¿sí? Nuestro miedo más profundo no es a ser incorrectos. Nuestro peor miedo es que seamos infinitamente más poderosos de lo que podamos llegar a imaginar. Nos preguntamos, ¿quién soy para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Jugar a ser nadie no le sirve al mundo. Y no hay nada de bendito en encogerse para que los demás no se sientan inseguros alrededor tuyo. Y a medida que dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente le damos permiso al prójimo para que haga lo mismo. Marianne Williamson, ¿no? Nuestro miedo más profundo. El mensaje, atrévete a sacar lo mejor de ti. Tú tienes muchos talentos, tienes muchas habilidades, alguna de ellas hasta ahora no la has descubierto, pero para poder sacar todo esto de ti, tienes que cambiar tu vida, tienes que ir por algo nuevo, no quedarte en el mismo estado en el que estás viviendo. Abre tu mente a este pensamiento. Cosas maravillosas te esperan y tienes que estar predispuesto a vivirlas, pero sigue adelante con un acto de fe, de confianza en ti. El miedo, déjalo ahí, pero tú sigue adelante. Vas a ver que luego no va a ser tan poderoso este estado emocional y este estado mental, ¿no? Vas a saber dominarlo. Esta imagen que les estoy mostrando a continuación nos muestra, a ver, señor director, nos muestra el que hay que salir adelante, ¿no? Hay que aventurarse, hay que dar ese salto, que pues con fe, con confianza en uno mismo. Y otro mensaje que quiero transmitirles ya es el que hay que trabajar sobre la parte positiva. No solamente te enfocas en el miedo, porque cuando te enfocas mucho en el miedo, le das mucho poder, entonces va a ser más difícil erradicarlo. Enfócate también en un aspecto positivo, que es la valentía. Genera situaciones que te estimulen, que alimenten tu estado de valentía. Recuerda momentos en los que tú lograste algo, donde tú fuiste valiente, te atreviste, te acercaste a una persona o conseguiste algo en tu vida. Esos recursos están dentro de ti. Tienes que activarlos, ¿sí? Una vez que te atrevas a hacerlo, a dedicarte a ser cada día más valiente, entendiendo que la vida es impredecible y que tú siempre vas a poder salir airoso, puede suceder algo negativo o puedes cometer un error, pero siempre te puedes levantar y seguir adelante. Confía en la vida, confía en tu propia persona, confía en que existe una inteligencia que siempre te está protegiendo y las cosas que sucedan en tu vida siempre tienen un fin, enseñarte a ser más fuerte, ¿sí? Yo sé que tú lo puedes hacer. Si sigues adelante, conseguirás todos tus sueños y vivirás una vida no solamente positiva para ti, sino que al tú conseguir tus sueños y realizarte como ser humano, propiciarás que otras personas también se acerquen a los suyos. Muchas gracias.